¿Quién tenemos conectado hoy? Tenemos de México, y acá Estados Unidos, Tennessee, de Tennessee, Florida, de Florida, North Carolina, de North Carolina, Virginia Virginia y Rhode Island. y Rhode Island. Y no tenemos más nadie de Latinoamérica. Qué raro que siempre hay gente... pues eso es por el cambio de hora. Y Argentina. De Argentina, eso es por el cambio de hora, porque ahora la gente anda desubicada con el cambio de la hora. Bueno, pues a todos, bienvenidos en nombre del Señor y a todos ustedes que se congregan en esta noche acá. Pues seguimos con el libro de Esther, en el capítulo 3 del libro de Esther. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando que Mardoqueo, el tío de Esther, no se quería inclinar ante el primer ministro, que se llamaba Amán, y esto lo molestó y lo irritó tanto que él concibió un plan que pudiera servir de escarmiento para todo aquel que no adorara su ego. Pero no quería simplemente poner sus manos sobre Mardoqueo, que hubiera sido lo normal si Mardoqueo era el que agraviaba, pues que la agarrara con Mardoqueo, sino también contra todo el pueblo judío. La semana pasada hablamos que el antisemitismo siempre ha existido, así como el odio a la Iglesia católica por la misma razón. ¿Y qué es lo que este hombre estaba tramando de hacer? Vamos al versículo 7 del capítulo 3, donde dice: el año 12 del rey Asuero, el mes primero, es decir, el mes de Nisán, se paró en Pur, es decir, las suertes, en presencia de Amán por días y por meses. Salió el 12, que es el mes de Adar. Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, con sus leyes distintas a las de todas las naciones, y que no cumplen las leyes reales. No conviene al rey dejarlos en paz. Si el rey juzga conveniente publicar un decreto para exterminarlos, yo haré que se entregue 10,000 talentos de plata a los intendentes para que ellos ingresen en la cámara del tesoro. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. O sea, vemos que la irritación de Amán, en vez de calmarse, crecía según pasaban los días. Yo me imagino que cada vez que la gente pasaba delante de él, pues todo el mundo se inclinaba. Menos ¿quién? Mardoqueo. Mientras menos se inclinaba, más bravo se ponía Amán. Cuando vimos que Amán descubrió que la negativa de Mardoqueo de inclinarse ante él estaba basada en sus convicciones religiosas, pues dijo: este es un pueblo que no va con la corriente de todos los pueblos, por eso tenemos que eliminarlo. Y Amán hizo Amán que los magos echaran suerte para decidir en qué día del año iban a ser destruidos los judíos. Esta era una forma más o menos de juego, como una lotería que se usaba entonces para recolectar impuestos para el gobierno. Pero los magos y Amán no se dieron cuenta de algo, que la lotería no la determinaban ellos, que el resultado de la lotería la determinaba Dios. Estoy hablando de la lotería aquí, no vayan a decir después que yo estoy diciendo que la lotería de la Florida la determina Dios, porque así tengo que andar yo. Estamos hablando del sorteo que hizo Amán hace miles de años. Sí, porque después cortan ese pedazo y dicen que yo estoy diciendo que Dios dirige la lotería de la Florida. Yo me conozco mi elemento. Dios era el que iba a tener el resultado de esa lotería. Eso es lo que Amán no sabía. Dios estaba controlando esta situación. ¿A través de qué? De la providencia, que es el tema de este libro, la providencia de Dios, que no es que Dios nos da, sino que Dios nos guía. Y mira tú cómo son las cosas, que la suerte cayó en el último mes del año. Y ellos eran muy supersticiosos, ellos no iban a cambiar lo que los brujos dijeran, lo cual daba tiempo, mucho tiempo, para que el complot de Amán fuera detenido, porque si cae la suerte en ese mes, hubieran matado a todos los judíos. Y así Amán llamó la atención, pero faltaba mucho tiempo todavía para que el mes que los brujos determinaran. O sea que vemos ya ahí que se está moviendo
la providencia de Dios, aunque ni Amán, ni Mardoqueo, ni el rey lo sabían. Porque acuérdense que yo siempre le he dicho que la providencia de Dios hay que verla desde arriba. Si tú la ves desde abajo, no la entiendes, porque no la abarcas completa. Eso, como yo se lo expliqué hace tiempo, yo se lo dije, pero seguro que se les olvidó, así que les puedo poner el ejemplo de nuevo, que yo siempre que cogía, me subía en 87 hasta el mall, hasta el International Mall, a la 107, yo siempre veía unos setos que hay al lado de la carretera. ¿Sabes lo que son los setos? Eso de hierbas recortadas. Y yo decía, pero que eso no tiene sentido, porque los setos siempre son rectos, ¿no? Que corren o tienen alguna curva, ¿no? Eso era un pedazo de seto, uno más largo por allá, uno por acá. Yo decía, eso no tiene ningún sentido. Y cada vez que pasaba por allí, yo andaba con la misma cantaleta. ¿Qué forma más rara? Esto está desorganizado. Y un día que yo venía de uno de los viajes, miro por la ventana del avión y veo que los setos decía welcome. Ahora, ¿cuál era el problema? Que de abajo no se veía. Había que ir, porque eso no estaba escrito para que yo lo viera de abajo, eso estaba escrito para que lo vieran los que venían de arriba. Y así es el plan de Dios. Tú lo miras desde abajo y te parece que está el plan de Dios para verlo completo, que ves lo de arriba. Claro que cuando uno está en un problema, verlo de arriba es un poco difícil. ¿Qué hizo Amán para llamar la atención del rey? Pues sencillamente le dijo que había un pueblo dentro del pueblo que era totalmente diferente del resto de los habitantes, perdón, que tenía leyes diferentes. Por supuesto, los judíos, aunque estaban en la diáspora, ¿se acuerdan que ahí nació la sinagoga? Tenían la sinagoga y seguían la ley mosaica, aunque no habían regresado a la tierra obedeciendo a Dios, ellos seguían la ley de Moisés. Es lo que ha unido a los judíos hasta el día de hoy. Y como resultado, Amán pidió al rey que este pueblo extraño, que no se conformaba, que no se juntaba con los demás, o si se juntaba, pero no como se juntan la mayoría. O sea, el pueblo de adaptación, del pueblo judío, la adaptación de ellos fue y es muy lenta. Todavía vemos que llevan en Estados Unidos 200 años y aunque se han adaptado a las costumbres, todavía siguen siendo entre ellos de una cierta forma aparte. No, a pesar que como aquí no había obedecido a Dios, tenían, podemos decir, en los genes grabada la ley que los hacía diferentes. ¿Qué le hizo ver a Amán, a Mardoqueo? Que estaban desafiando el poder real. Y le sugirió lo mismo que le sugirió a Hitler y a través de toda la historia, que la riqueza de los judíos iba a pasar para el bolsillo de ellos. Tal como anda la gente con la... Fíjate que es un paralelo entre Israel y la iglesia, como anda la iglesia con los cuentos de que la iglesia tiene tanto dinero y que el dinero de la iglesia es rico y que de la iglesia, que eso viene desde el siglo II. Cuando ya en el siglo II el emperador le dijo al diácono Lorenzo que le presentara, que le daba un día para presentarle todos los tesoros de la iglesia de Roma. Y eso fue en el siglo II. O sea, ya en el siglo II, en medio de las persecuciones, ¿qué es lo que decían? Que la iglesia tenía tesoros, que presentaran los cálices y todas las cosas. Ahí fue cuando San Lorenzo aprovecha y manda el cáliz que tenía Pedro de la última cena, lo manda para España, porque San Lorenzo era español. El diácono Lorenzo era español. Él es cuando aprovecha que sabe que tiene que entregar todos los vasos al emperador y manda con otro diácono el vaso que nosotros vimos en la catedral de Valencia, que le dicen el Santo Grial, pero es el cáliz, el vaso pascual de la cena que dio Jesús, que Pedro lo usaron los papas hasta esta persecución. Y al otro día, Lorenzo se apareció delante del palacio con todos los pobres de Roma, los ciegos, los leprosos, y le dijo al emperador, este es el tesoro de la iglesia. Lo cual es cierto, el tesoro de la iglesia eran los pobres. Y ahí fue cuando San Lorenzo muere quemado en una parrilla. Pero ustedes ven que desde el siglo II están acusando a la iglesia de que tiene tesoros, igual que con el pueblo judío. Y es el rey Jerjes, que tenía muchas cuentas que pagar por causa de la guerra que había librado. Acuérdate que él fue un hombre muy guerrero, tuvo una campaña contra Grecia que necesitó mucho dinero. Y ahora Amán, en su nueva posición, pues le sabe la necesidad que tenía el reino y ahora él le da una solución. ¿Qué solución? Vamos a eliminar
como hizo el político Mendizábal en el siglo XIX en España, que el mal gobierno de España de la reina Isabel II tuvo en bancarrota, y cuál fue la idea de Mendizábal: vamos a cerrar los monasterios y coger todos los vasos sagrados y todo lo que está ahí y venderlo. Y cogieron los monasterios y los vendieron a familias privadas que hicieron vinos y fábricas de vino y cosas en los monasterios, y ahí se perdió una cantidad de obra de arte tremenda. Total, España siguió en la crisis y toda esa obra de arte esos monasterios terminaron en manos de ¿quién? De los ricos que lo compraron. Así que es la misma dialéctica de Israel y la iglesia desde antes hasta el día de hoy. Este rey, Jerjes, como la mayoría de los potentados de su época, no tenía ningún respeto por la vida humana. Todo este respeto por la vida humana lo empieza a dar el cristianismo después que el cristianismo triunfó. Recuérdense que la división de Roma, ¿cuál era? Verse matar los gladiadores y comerse los leones a las familias cristianas. O sea, no había ningún respeto. La vida humana era nada. El cristianismo que da sentido a la vida humana. Y eso está pasando hoy en día. Hoy en día también la vida humana no vale nada. Mira lo que hizo ese salvaje en Texas, en una iglesia este fin de semana. Hay que orar por esa iglesia. Esa gente que fueron a adorar a Dios, desde 5 años hasta 70 años muertos. La hija del pastor muerta de 14 años. Hoy en día también se está perdiendo el respeto a la vida humana. La vida humana no... Estamos volviendo a los tiempos de antes de que llegara el cristianismo. ¿Por qué? Por la frase de San Agustín: al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Se empieza con el respeto. El niño no tiene derecho en el vientre de la madre, el anciano no tiene nada que hacer, y poco a poco se va perdiendo el respeto. A mí me contaba una familia muy querida para mí en España, en Barcelona, que la mamá de ella tiene cáncer, tiene 91 años, y el estado de salud el Departamento de Salud de España, que asocia la medicina, dice que no le van a dar ninguna medicina porque ya está tan vieja que para qué, que ya dejarla que se muera. Y estuvimos en un tilín nosotros aquí en caer en eso, de que una comisión iba a determinar si valía la pena darte un tratamiento o no, que el Señor nos ampare, que nos salve de que el Estado determine quién viva y quién no vive. Por eso el rey, que no tenía respeto, ni siquiera le preguntó quiénes son esta gente. ¿Van a dar dinero? Termínalo. Amán no sabía un pequeño detalle. ¿Cuál era el pequeño detalle? Que la reina querida del rey era judía. Eso a él se le pasó. Ni el rey sabía, ni Amán tampoco lo sabía. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 10. El rey se sacó el anillo de su dedo, se le entregó a Amán, hijo de Handatá, de Agag, enemigo de los judíos, y dijo el rey a Amán: la plata te la regalo y pongo también este pueblo en tus manos para que haga lo que parezca. El día 13 del primer mes fueron convocados los secretarios del rey para escribir según lo ordenado por Amán, a los sátrapas del rey, a los inspectores de cada provincia y a los jefes de todos los pueblos, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Su escrito, en nombre del rey Asuero, se selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, para exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, y para saquear sus bienes en el espacio de un solo día, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Ahí viene la carta, que ustedes se la leen, no ahora, después en su casa, es lo mismo que estamos hablando. Versículo 14, después tocamos con algún punto, dice: el texto de este escrito debía ser promulgado como ley en todas las provincias y fue puesto en conocimiento de todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para aquel día. Por orden del rey partieron los correos apresuradamente. El decreto fue publicado también en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán banqueteaban en Susa, reinaba una gran consternación. Vemos aquí, ya comienza, ya se va desarrollando la historia. Este anillo que el rey le dio a Amán tenía su sello en él. O sea, ¿a qué le estaba dando el rey a Amán? Le estaba dando su poder, su autoridad.
el sello se presionaba sobre una cera blanda que se utilizaban en esos tiempos, quedaba impreso y así se convertía en la firma del rey. Este sello en los anillos se usó hasta la Edad Media, por eso es que los obispos y los papas tienen un anillo, porque cuando el papa y los obispos en la Edad Media hacían un decreto, echaban la cera y ponían el sello. Todavía hasta el día de hoy el sello el anillo del papa que tiene el sello, cuando el papa muere lo rompen, es parte del protocolo de cuando entierran al papa, rompen el anillo a martillazo, como diciendo ya el poder de él terminó. Eso es parte del proceso del entierro de un papa, y por eso se le debía besar, que ya nadie lo hace el anillo al papa y a los obispos. No es la mano lo que se le besa al papa ni a los obispos, es el anillo. ¿Y por qué se le besa el anillo? Porque es el símbolo del poder apostólico del obispo y del papa. Desafortunadamente, yo siempre lo digo, a mí me molesta enormemente cuando veo que todo el mundo trata, ya desde Benedicto, tratan al papa como si fuera un presidente de un banco. Le dan la mano y siguen. Ese no es el protocolo de todos los presidentes, y todo tiene un protocolo. Pero como todo, como yo escribí ese tema, la pérdida de la sacralidad, ¿por qué perdimos la sacralidad? Todos los signos sagrados se están perdiendo en la iglesia. Y no es lo mismo besarle el anillo del papa que darle un estrechón de mano. Y menos darle un beso, tirarse un selfie. Eso, yo digo al selfie, le digo selfish, porque eso es lo que es. Todo eso, aunque parece que no, pero que no, todo eso lo que hace es erosionar el símbolo, erosionar lo que es la persona. Pero vemos que en esta época todavía el sello del rey tenía poder. Lo autorizó para que se hiciera cargo de llevar a cabo este plan. Uno, ya se lo dije, se pudiera sorprender que poco le importa a este rey la vida humana. Él había derrochado toda la riqueza de su reino en campañas militares, y se cree por las historias que en esa guerra contra Grecia por lo menos 2 millones de hombres murieron. Así que para él, ¿qué valía 10.000 o 15.000 o 60.000? O sea, él ni se preocupó. O sea, vaya, haz lo que tú quieras. El decreto para exterminar a los judíos salió como una ley de los medos y los persas. Y por eso llevaban este mensaje a través de todo el imperio, era para todo el imperio. Fue un esfuerzo mayúsculo, fue un esfuerzo grande. Recuerden que el imperio de los medos y de los persas se extendía desde la India a través de Asia hasta el Mediterráneo, incluía parte de Europa y todo Asia Menor. Era un imperio gigantesco, llegaba hasta África a través de Egipto y Etiopía. Era un reino enorme, con una población numerosa que hablaba por lo menos 127 idiomas. Y también habría muchísima gente de tribus diferentes en esta provincia que hablaban dialectos. Y este decreto del rey fue traducido a todos los idiomas. Era un decreto de envergadura, era un gran decreto. Hicieron copia. Fíjate que el problema de los judíos, fíjate cuántas tribus formaban el imperio, qué diferencia entre un etíope y un indio entre un persa y un persa europeo. Al rey, a esta gente lo que le molestaba no era que los judíos fueran diferentes, porque todas esas tribus eran ¿qué? Diferentes. A ellos lo que les molestaba es que no adoraran al rey. Lo mismo que pasó en el imperio romano más tarde. Todo siempre ha sido el problema de judaísmo y del cristianismo, que nosotros no podemos adorar a nadie más que no sea a Dios. ¿Y qué le pasa a mucha gente hoy en día? Que le molesta que nosotros no adoremos a los políticos o al poder o a la moda, y por eso también se nos vienen encima. Cuando una vez estuvieron preparadas las copias, todas tenían que ser transportadas en camello, en burro y por mensajero. Todos cogían la copia que les correspondían y salía hasta la ciudad que le tocaba. La gente que vivía en la capital, Susa, pudieran ver toda esa actividad, estarían diciendo algo muy grande se está preparando, y llamaba la atención todas estas salidas de mensajeros, una cosa tan grande como esta. Pues, ¿por qué? Porque en un día determinado, que iba a ser en el mes de Adar, todos los judíos al mismo tiempo tenían que ser exterminados. No era una cosa que iba a ser poco a poco en un lugar, no. Tal día
todos van a ser exterminados. Como dijimos, esta fue una ley de los medos y de los persas. Y hemos dicho desde el principio que una vez que el rey promulga una ley, esta ley es irrevocable. No podía ser modificada. ¿Se acuerdan cuando el rey después se arrepintió de haber expulsado a la reina Batis? Pero ya no la pudo llamar, el rey no se podía contradecir. La capital del reino, Susa, estaba perpleja con esta ley. Todo el mundo sabía que los judíos no eran traidores, que no habían cometido ningún crimen. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿por qué a esta gente que son trabajadoras, hay que exterminarlo? Aunque puede ser que a algunos no les gustara a los judíos porque eran extranjeros con costumbres diferentes y no podían entender por qué el rey había permitido una orden como esa de exterminar toda una nación. Y verdaderamente el rey no se había dado cuenta que ese decreto, que esa ley iba a tener también un efecto ¿sobre quién? Sobre la mujer que más quería, sobre la reina. Mira que muchas veces uno hace cosas y no se da cuenta que eso que uno hace puede tener un efecto terrible sobre uno mismo, sobre la familia. O sea, esa ley, como le dije, no podía ser revocada. Ahora, ¿cómo podía Dios salvar a su pueblo? Esa es la gran pregunta. Damos una ley que no puede ser revocada, con una fecha, en un imperio grandísimo. Uno diría, aquí cómo Dios va a intervenir. ¿Cómo está eso? Bien difícil. Pero cuando la cosa se pone difícil es cuando Dios actúa. Cuando la cosa es tan fácil y nosotros actuamos, pero cuando ya te dicen esto no lo arregla ni médico chino, es cuando Dios actúa. ¿Y cómo estaba la cosa ahí? Ya no la arreglaba ni el médico chino. Por eso, desde que empezamos a estudiar el libro, ¿qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado? De la providencia de Dios, que actúa aunque nosotros no nos demos cuenta. Observando lo que ocurría en un palacio pagano desde el principio, en una orgía que estaba teniendo lugar y donde miles de personas estaban participando, se nos reveló un escándalo en la misma familia del rey, cuando la reina no obedeció. Y el que lee el libro, no siendo cristiano, puede preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver el banquete con la desobediencia de la reina, con lo que está ocurriendo? Pues claro que todo tenía una gran relación. ¿Cuál era la relación? Dios estaba actuando. Estaba actuando de una forma que los que lo estaban viviendo en ese momento no lo podían comprender, pero estaba llevando eso a un final que era su voluntad. Dios nos lleva su voluntad a través de ¿qué? De su providencia. La providencia de Dios es la que nos guía a la voluntad de Dios. Dios, y lo hemos dicho, interviene en los asuntos humanos y la intervención, y eso es lo que vamos a repetir hasta que se acabe el libro. La intervención de Dios en los asuntos humanos, ¿cómo se llama? Providencia. ¿Por qué yo repito tanto eso? Porque nos hemos criado pensando que la providencia de Dios es que Dios nos da comida y nos da amparo y nos da casa. Y pensamos que esa es la providencia de Dios. Eso es parte de la providencia de Dios, pero eso no es toda la providencia de Dios. La providencia de Dios es que Dios está actuando siempre en nuestra vida para llevarnos ¿a dónde? A su voluntad. Por eso vemos que desde el principio, de esa fiesta convocada, ya está la providencia de Dios. Entonces, nos quedan 10 minutos. Iba a dejarlo para la semana que viene, pero nos quedan 10 minutos. Vamos a empezar el capítulo 4 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ceniza y salió por toda la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real, pues nadie podía pasar la puerta cubierto de saco. En todas las provincias, donde quiera que se publicaban la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos. Y a muchos el saco y la ceniza les sirvió de lecho. Las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo.
la reina se llegó de angustia y ordenó que enviaran ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el saco, pero él no quiso. Llamó Ester a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para que entrase, para enterarse de lo que pasaba y a qué obedecía todo aquello. Cuando pusimos título a los capítulos, pusimos esto para una ocasión como esta. O sea, es lo que pasa ahora. El decreto ya había salido y vimos la reacción de Mardoqueo cuando se enteró lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo? Se vistió con ropas ásperas y se echó ceniza sobre la cabeza. ¿De qué signo es eso? De penitencia, de duelo, de penitencia. Por eso en Cuaresma nos ponemos cenizas en la cabeza, como símbolo de penitencia. Y antiguamente, allá me acuerdo en Cuba, la gente pues muchas veces también cuando hacían promesas de vestirse con ropa de saco, esa de yute, de eso de fibra, que es muy áspero, cuando hacían promesas, que eso me imagino con el calor que hay ahora, vestirse con eso debe ser algo, pero eso era muy típico de la Edad Media. Para hacer penitencia también se ponían este tipo de tela tan áspera, que está hecha con el maguey. Cuando él sabía por qué Mardoqueo empezó a dar gritos y hizo todo eso, porque él sabía que no había nada que hacer, que una vez que estaba dada el decreto, ya no había forma de cambiarlo. En ese tiempo, habían en el reino, ya porque había pasado mucho tiempo, se cree que aproximadamente unos 10 millones de judíos había en el reino. O sea que ya habían bastante. Se habían regresado unos 70,000, pero acuérdense que estamos hablando de todo el reino, no de Persia. Estamos hablando hasta Etiopía, Europa, estamos hablando por todo el lugar. Sería una matanza terrible, innecesaria y fuera del lugar. ¿Y todo por qué? Porque un funcionario sin mayor importancia, que era él, no se inclinaba ante Amán. Toda la raza iba a ser exterminada por culpa de él. Ese es el decreto que Mardoqueo, por eso que Mardoqueo le dolía tanto, porque sabía que en cierta forma, claro, no sabía que estaba actuando la providencia de Dios, pero él se sentía responsable de todo esto que le estaba pasando a su pueblo. O sea, de una forma o de otra, esta ha sido siempre la obra de Dios. Mira cuando María y José tuvieron que salir huyendo por la muerte de los inocentes y tener que ir a Egipto. Uno diría, ¿cómo al Hijo de Dios le puede pasar esto? Todo está dentro de los planes de Dios. Y vemos que una vez que Mardoqueo se da cuenta de esa ley y se pone ceniza en la cabeza, vemos que lo curioso es que no hubo ninguna convocatoria para orar. ¿Vemos aquí que alguien convocó a alguien para orar? No. Acuérdense que este es un libro que no mezcla mucho. Aunque Dios está presente, Dios no es el tema central de esto, sino su providencia que es invisible. O sea, el decreto que había dado el rey Ciro anteriormente, que lo profetizado por Isaías, que le daba permiso a Israel para regresar. Los judíos regresaron y empezaron a orar en Jerusalén, pero definitivamente ellos no regresaron. Y aunque guardaban las leyes, no vemos aquí que nadie hizo oración. Como yo le explicaba la vez anterior, Israel en estos momentos está en la misma situación. El pueblo, yo se lo dije la semana pasada, Israel tiene una nación, pero la nación no es una nación de creyentes, es una nación agnóstica, llena de nueva era y de ocultismos y de cosas. Es una porción mínima del pueblo de Israel es la que va a la sinagoga a orar. Sin embargo, guardan el sábado y guardan la Pascua y guardan la ley de Moisés, pero lo hacen más como una cosa cultural que como algo verdaderamente. Yo les conté lo que dijo este muchacho en el malecón de Tel Aviv, cuando le dijeron que estaría contento por los 50 años de lo que Dios había hecho con el rey. Dijo, esto no lo hizo Dios, esto lo hicimos nosotros. O sea, que ellos creyeron en la eficacia del decreto, que no había absolutamente nada que hacer. O sea,
se vistieron de luto. ¿Por qué se vistieron de luto? Por la suerte que a ellos le esperaba. Pero nadie se le ocurrió decir, vamos a hacer una convocatoria de oración. Vimos que Ester siendo la reina, se sentía totalmente segura. Era la esposa del rey más grande de toda la humanidad en ese momento. Pero ¿qué le pasó a Ester cuando le dijeron que Mardoqueo? Acuérdate que Ester no sabía nada. Que Mardoqueo andaba vestido de saco con ceniza por la cabeza. Se sintió avergonzada. Dijo, pero que mi tío se habrá vuelto loco. Somos la esposa del rey, va a andar por ahí vestido de saco. Acuérdate que Mardoqueo que le dijo a Ester que no dijera que era judía. Y de buena primera dicen, tu tío estaba dando alarido allá afuera vestido de saco con la cabeza llena de ceniza. Por eso, ¿qué es lo primero que hace Ester? Le mandó ropa nueva para que se vistiera. Pero a que eso no cambiaba la situación, y así que Mardoqueo lo rechazó en todo esto. Y así mismo pasa muchas veces con el pecado. Muchas veces algunos intentan, hablando en forma figurada, con el método de la ropa con colores llamativos, se niegan a creer que el ser humano es un pecador. ¿Y a qué recurren? A vestirse con cualquier cosa que reviste el pecado ¿de qué? De que luzca bien. Eso lo estamos viendo hoy en día. Por eso el que dice yo soy pecador se está vistiendo ¿de qué? De saco. ¿Y los pecadores cómo se visten? Vaya, está hablando en sentido figurado. Ahora no vayan a decir que si tú tienes un traje rojo, yo estoy diciendo que tú eres una pecadora, porque he llegado al extremo que tengo que aclararlo, porque yo sé la gente que me ve, alguna gente que me ve por... Yo estoy diciendo que espiritualmente hoy es lo mismo. Hay un contraste entre los que nos reconocemos pecadores, de cierta forma nos vestimos de saco espiritual, y los que se creen que no tienen ningún pecado y se visten ¿de qué? de ropa chillona. Y la ropa, ¿y qué es lo que molesta? ¿La ropa chillona o la ropa de saco? Molesta la ropa de saco. Y por eso los pecadores hoy en día te dicen, pero tú eres tonto, ¿por qué tú andas con ese lío de...? Es exactamente de que lo que pasó en la reina Ester, pero aplicándolo ¿cómo? A la situación actual. Y por eso, hoy en día los púlpitos también se han convertido en ¿qué? Donde una persona indulgente se pone de pie, ¿delante de quién? De un grupo de personas indulgentes, para decirle que sigan siendo indulgentes. Yo creo que algunos no han entendido nada por la cara. Por eso digo que los púlpitos hoy han dejado de ser lugares de denuncia del pecado, para dar sermones de que todo está bien, porque toda la gente que está sentada, ¿qué es lo que quiere oír? De que todos están bien, y seguimos todos bien. Por eso el que denuncia el pecado y el que denuncia en la iglesia sigue siendo perseguido y lo callan, porque no quieren que disturban los colores. No, si todo está perfectamente bien. Mira qué bonitos estamos todos vestidos de muchos colores. Hay en el reino de Dios nada cambia, todo tiene una explicación espiritual, todo está concadenado. Lo que antes fue figura, hoy en día es una realidad espiritual. Mardoqueo no aceptó las ropas que su hija adoptiva, la reina, le mandó. Cuando volvieron al palacio con la ropa para informarle a Ester, ella sí, cuando llegaron con la ropa de vuelta, sí Ester se dio cuenta que algo muy grave estaba ocurriendo. Algo de poca importancia no hubiera impulsado a su consejero, a su padre adoptivo, devolverle todas las ropas. Así que la semana que viene vamos a ver cómo Ester se entera de lo que está pasando y qué clase de enredo hay formado, cómo actuará el rey. El rey dio un decreto que con la reina Vasti no quiso echarse atrás, y ahora está dando un decreto que le va a costar trabajo y no puede hacer excepciones. Y cuando se enteren que la reina es judía, o sea que estamos en medio de un gran embrollo. Estamos en medio de un embrollo gigantesco, porque vean que hasta en la antigüedad habían novelas.
Estamos aquí en el medio del suspenso. ¿Qué va a pasar ahora en medio de todo este? El pobre que está metido en esto es un tremendo enredo, no tiene la menor idea quién es. No, Jerjes. El rey es el que no tiene la menor idea de que en clase de enredo está metido, porque él estaba loco con Esther, estaba enamorado como un loco de Esther, y mira en qué clase de enredo se ha formado por culpa de él ser ligero en tomar una mala decisión, una determinación. Sí, a los total, yo no sé quiénes son, a mí qué me importa. Y uno que tiene que tener cuidado muchas veces cuando uno toma decisiones. Muchas veces uno toma decisiones a la ligera y después le está pesando la vida entera. Una decisión hay que tomarla. Hoy cuando yo venía para acá, me llamó una persona con un problema y tremendo. Yo le dije, tú estás tomando decisiones a la ligera. Tú hablaste con un sacerdote, me dice, no. Digo, entonces, cuando tú estás tomando una decisión tan grande sin ni siquiera preguntarle a un sacerdote, te estás llevando a dejar por el momento, y es mala consejera tomar una decisión dejándose llevar por el primer impulso. Uno, cuando hay algo que tomar, lo primero que uno tiene que hacer antes de tomar una decisión es tener un tiempo de oración. Un tiempo de oración. No tomar una decisión inmediata, porque ahí es cuando uno comete un gran error, cuando uno toma una decisión y que puede ser que lo lamente toda la vida. Y todos somos impetuosos y todo lo primero que nos sale es, pues mira, estamos aprendiendo con esto de la reina Esther, que uno, cuando hay un problema, uno no puede reaccionar al problema inmediatamente. Uno tiene que tomarse un tiempo de oración, de meditación y ver cuál es el plan de Dios, cuál es la solución. Uno no puede saltar como los animales, como estamos viendo hoy. Un perro tú le das una patada y te muerde. Y estamos actuando ahí. Tú me das, yo te muerdo. Nosotros no somos perros, Dios nos ha dado el discernimiento. Por eso yo le he dicho siempre que uno de los dones más grandes que un cristiano debe pedir todos los días cuando se levanta es el don de discernimiento. Los esposos, las esposas, los padres, los médicos piden discernimiento cuando me atiendan. Los médicos tienen una gran responsabilidad pedirle a Dios, los abogados, todo el mundo, los sacerdotes, todos tenemos una tremenda responsabilidad de pedir todos los días, Señor, dame el día de hoy discernimiento para saber cómo orar, para saber cuándo hablar y cuándo callarme, porque hay veces que es mejor callarse que hablar en destiempo. Aunque parezca que no, esto es lo que nos está diciendo nosotros el Señor a través porque muchas veces estamos actuando como Jerjes. Que se da luz y se acabó y total. Le dan los dos nombres. Sí, el nombre es intercambiable. Las Biblias antiguas le dice Jerjes, la Biblia antigua le dice Jerjes y las nuevas versiones le dice Asuero, pero son nombres intercambiables. La versión que yo saco al estudio bíblico dice Jerjes y esta dice, pero yo al principio lo expliqué que los dos eran nombres intercambiables, que se decía de diferentes formas. Pues aquí vemos que este señor, para no decir un nombre que se confunda a la gente, pues tomó una decisión muy rápida, sin analizarla, y que sin él saberlo, no solamente iba a dañar a 10 millones de personas, lo iba a dañar a él mismo lo que más quería. Así que vamos a pasar la colecta para cerrar esta noche.